¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre después de la muerte? ¿Qué hay más allá de esa línea invisible que separa nuestro mundo de lo desconocido? Imagina a un hombre que, desde muy joven, poseía habilidades extraordinarias, leía mentes, predecía el futuro y tenía el poder de influir en las decisiones de las personas a su alrededor. Pero, a pesar de todo ese poder, él era extremadamente cauteloso cuando se trataba del más allá. Wolf Messing, el gran clarividente, descubrió algo que lo aterrorizó tanto que se negó a realizar cualquier experiencia con espíritus. ¿Qué fue lo que descubrió que fue tan aterrador? ¿Y por qué creía que algunas puertas, una vez abiertas, no podían cerrarse? La respuesta está en un profundo secreto sobre la vida después de la muerte, un misterio que prefirió dejar sin resolver hasta el final de su vida. Messing, considerado por muchos un hombre con poderes sobrenaturales, siempre tuvo una relación ambigua con la muerte. Afirmaba que, aunque había sido tocado por el mundo invisible varias veces, cruzar la línea entre los vivos y los muertos era un riesgo que nadie debería correr. Estaba seguro de que lo que encontraba al otro lado no era algo que pudiera ser explicado o controlado. Pero, ¿qué exactamente vio o experimentó? Sigamos adelante y descubramos. Wolf Messing tenía un poder que no era común. Podía escuchar los pensamientos de las personas, se sentía capaz de predecir eventos y, en algunos casos, sabía incluso lo que le ocurriría a alguien con solo mirarlo. Para él, estos dones eran tanto una bendición como una maldición. Aunque era ampliamente admirado, sabía que había algo mucho más profundo en lo que podía ver y saber, pero también tenía una regla inflexible. Nunca cruces esa línea. Decía que el mundo de los muertos era un territorio peligroso, y cruzarlo podría significar desaparecer para siempre. Siempre advertía a sus alumnos: lo que encontrarás allí no es algo que quieras ver. ¿Qué temía tanto Messing? ¿Qué secretos descubrió al otro lado que lo hicieron desistir de explorar lo desconocido? Vamos a descubrirlo, pero lo que dejó atrás es aún más perturbador. A pesar de su cautela, Messing vivía constantemente en contacto con el mundo espiritual, siempre buscando comprender más, pero sin jamás arriesgarse a cruzar los límites que sabía peligrosos. Tenía algo que lo protegía de ir demasiado lejos, una visión clara de lo que podría suceder si cruzaba la línea. En una de sus presentaciones, algo ocurrió que hizo que Messing se arrepintiera amargamente de cualquier duda sobre el mundo espiritual. Durante el evento, un hombre en el público hizo una simple pregunta, pero que alteraría la esencia misma de la realidad. ¿Dónde están mis padres? Tras una tensa pausa, Messing lo miró profundamente y con una calma aterradora, respondió: tu madre está en este salón, tu padre murió en la guerra. Después de la presentación, Messing buscó al hombre y, de manera aún más perturbadora, reveló un secreto que nadie podría saber. Tu padre pide paz. Se está riendo porque encontraste su tumba. Pero ¿cómo supo Messing de la tumba? ¿Cómo logró identificar un lugar que ni siquiera sabía que existía? ¿Qué nos dice esto sobre el conocimiento de Messing y su contacto con el mundo espiritual? Sigamos explorando este misterio. Meses después, el hombre fue al pueblo mencionado por Messing y, para su asombro, encontró el apellido de su padre en la lápida de una tumba. ¿Qué significa esto? ¿Estaba Messing realmente en contacto con los muertos? ¿O había algo más siniestro en juego? A pesar de toda su capacidad para prever el futuro y conectarse con los muertos, Wolf Messing también tenía una vida marcada por decisiones difíciles. Sabía que su don tenía un precio y, a veces, se veía obligado a tomar decisiones morales complicadas. Tenía una habilidad única, pero había momentos en los que prefería mentir para proteger a los que lo rodeaban. En una ocasión, un amigo que había perdido un objeto valioso buscó a Messing, pidiendo ayuda. Con su habilidad, Messing se dedicó a escuchar los pensamientos de todos en la casa. Pero al final, descubrió algo que lo tocó profundamente. El motivo detrás del robo era una situación desesperada. La empleada había robado para pagar el tratamiento de su padre enfermo. Messing, en lugar de revelar la verdad,
optó por encubrir el crimen. Pero, ¿qué llevó a este hombre a tomar decisiones tan inesperadas? ¿Y qué lo hizo cambiar la forma en que usaba sus habilidades? Vamos a entender mejor la razón detrás de esta elección. Messing, con su visión única sobre la vida y la muerte, usaba sus habilidades para algo más que simples predicciones. Intentaba actuar como un protector, muchas veces yendo más allá de lo que los demás esperaban de alguien con sus poderes. Pero al final, sabía que incluso sus mejores intenciones podrían tener repercusiones peligrosas. La vida de Wolf Messing estaba entrelazada con lo extraordinario y lo inexplicable, pero, para él, había algo inevitable que nunca podría cambiar: la muerte. Incluso con su poder para predecir el futuro, sabía el día y la hora de su partida de este mundo. Messing escribió en una carta: «Me iré en 54 años, 5 meses y 18 días, exactamente a las 23:00». Para él, la muerte no era el final, sino el comienzo de una nueva existencia. Sabía que, más allá de la muerte física, algo mayor y más misterioso lo esperaba. Pero, ¿quién será que Messing encontró esa última noche? ¿Qué secreto guardaba sobre la verdadera naturaleza de la muerte? Sabía lo que había más allá, pero tal vez encontró algo mucho más profundo de lo que imaginaba. Sin embargo, algo extraño ocurrió la víspera de su muerte. Messing, antes de sucumbir a su maldición de saber lo que le ocurriría, rechazó cualquier tipo de apoyo. Sus amigos lo buscaron, pero él dijo que necesitaba estar solo, pues tenía una conversación importante que tener. ¿Con quién conversaría en su última noche? ¿Y qué aprendió o percibió en ese encuentro misterioso? A la mañana siguiente, cuando Messing estaba en el hospital, algo en el aire parecía diferente. Su mirada estaba vacía, y su voz era casi inaudible, como si la vida ya hubiera dejado su cuerpo. Pero antes de morir, escribió una nota: «Hoy me iré, no habrá dolor». Fue una despedida tranquila, pero había algo sombrío en las palabras que eligió. Messing sabía que su destino estaba sellado, pero lo más intrigante de todo fue lo que reveló después de su muerte. Cuando los investigadores encontraron su carta de suicidio, nadie podía prever el descubrimiento que traería. ¿Qué estaba realmente escrito en ella que sorprendió a todos? Messing reveló el último secreto sobre la vida después de la muerte, algo que podría cambiar para siempre nuestra comprensión sobre lo que sucede después de dejar este mundo. En la carta, Messing hablaba con una profunda sabiduría. «No tengáis miedo, pero no estamos aquí. En realidad, existimos en la mente de Dios. Todos los que han muerto siguen viviendo, pero en otras realidades, y todos nosotros los encontraremos tarde o temprano». Estas palabras dejaron a todos perplejos. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Acaso creía que la muerte no era realmente un final, sino una transición a otra forma de existencia? Messing siempre tuvo una relación compleja con la idea de Dios. Cuando era niño, sus padres eran profundamente religiosos, pero él pronto empezó a cuestionar todo lo que le habían enseñado. Un episodio específico de su infancia lo hizo dudar de la veracidad de lo que creía. Un mensajero celestial apareció ante él, o al menos eso pensaba él. Cuando vio a ese ser, se sintió profundamente tocado y creyó que estaba siendo llamado para algo más grande. Pero pronto descubrió que el mensajero no era más que un hombre común pagado por su padre para interpretar el papel. La verdad, detrás de su infancia y la desilusión que sufrió lo llevó a cuestionar todo: la existencia de Dios, la realidad espiritual y, sobre todo, lo que más estaba oculto a su percepción. ¿Qué reveló esto sobre él como persona y como vidente? Este evento fue crucial para la formación de su visión del mundo. Messing se distanció de las creencias religiosas tradicionales, pero al mismo tiempo no abandonó la idea de un poder superior. Para él, Dios no era una figura sencilla, sino una presencia omnipresente, una inteligencia más allá de la comprensión humana. Él creía que todos nosotros, en última instancia, nos conectamos con esa energía superior, ya sea a través de nuestros dones o de nuestra búsqueda de la verdad.
Messing siempre estuvo dividido entre su conocimiento sobre lo sobrenatural y su necesidad de protegerse de las fuerzas que sabía que podían trascender los límites de la razón. Su habilidad para prever la muerte, incluso la suya propia, era tanto una bendición como una maldición. Sabía que la muerte era algo inevitable, pero también algo que él podía sentir con una claridad aterradora. Y cuando se trataba de vidas perdidas, él usaba su talento para ofrecer una sensación de consuelo, aunque fuera con una mentira. No tenía derecho a quitarle la esperanza a la gente, decía él, explicando sus elecciones durante la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos buscaban respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos. Messing prefería contar historias que ofrecieran consuelo, por más alejadas de la realidad que fueran. Entonces, ¿qué sucede cuando finalmente llega al final de su propio viaje? ¿Qué vio en sus últimos momentos y qué dejó atrás? En la carta que nunca fue enviada, ¿revela más que cualquier profecía de su vida? La última noche de Messing fue un enigma en sí misma. ¿A quién encontró? ¿Qué descubrió sobre la verdadera naturaleza de la existencia humana? En el hospital, antes de su muerte, Messing parecía tener una mirada de quien finalmente comprendió lo que hay más allá de la vida. Sabía que su partida no significaba el fin de todo, sino una transición hacia algo más grande. En su carta, revela la clave de todo. No tengáis miedo. No estamos aquí, de hecho. Vivimos en la mente de Dios, y todos los que se fueron antes, que nosotros siguen viviendo, en otras realidades. En algún momento, todos nos encontraremos. ¿Qué quería decir con otras realidades? ¿Creía que la muerte era solo el comienzo? Tal vez, como muchos dijeron, Wolf Messing descubrió algo que ningún ser humano podría entender completamente, y tal vez la respuesta esté más allá de cualquier límite que podamos alcanzar. Wolf Messing, el hombre que podía ver lo que los demás no veían, sabía que el fin de su vida no sería el fin del viaje. Sus últimas palabras y cartas nos desafían a reconsiderar todo lo que sabemos sobre la vida, la muerte y lo que realmente sucede después de la partida. No solo predijo el futuro, sino que también tuvo el valor de enfrentar lo desconocido, sabiendo que, en última instancia, todos estamos conectados al más allá de una manera que trasciende la muerte física. ¿Estás de acuerdo con la visión de Messing sobre la vida después de la muerte? Escribe tu opinión en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias misteriosas. Hasta la próxima.